Modelo y ese mismo. Entonces, tal vez la próxima. Con economía abierta vamos a tener que trabajar en una dinámica un poquito distinta a lo que ustedes ya conocen. Hay algunas cosas que se repiten, pero otras se manifiestan de otra manera. ¿Quieres esto, profe? Lo primero... No te preocupes, pero gracias, es amoroso. Mira, si se me desconchifra en algo, te lo pido, ¿ya? Si se me olvida alguna cosa importante. A ver, el tema dice así. Con economía abierta, dentro de la IS, nosotros metimos una variable que antes no estaba, dos variables. El ingreso disponible del país extranjero y el tipo de cambio nominal. Por lo tanto, el ISUP de asterisco va a tener un impacto respecto del ingreso que tienen otros países para comprarme a mí. Por lo tanto, tiene que ver con las exportaciones. Y el tipo de cambio nominal le va a dar un precio o un valor a la venta o la compra de bienes desde afuera, ¿ya? Por lo tanto, voy a poder evaluar o medir el impacto, ¿no es cierto?, que vayan a tener efectos de aplicación de política económica sobre el equilibrio, ¿no es cierto?, de la economía. Entonces, lo que yo voy a tener en cierta medida va a ser un equilibrio local que va a definir un monto de tasa de interés que me define una respuesta productiva a ese valor de tasa de interés. Y una vez que esté determinada esa tasa de interés, ¿cierto?, va a existir, me choqué un poquito, una IS, fíjense que tiene una pendiente distinta a la IS local, que va a ser la IS que representa el gasto agregado externo, ya, sobre la economía local, que por lo tanto va a reaccionar positivamente al incremento del tipo cambio. Si el tipo cambio nominal sube, ¿no es cierto?, yo voy a tener una respuesta positiva de la IS extranjera, porque de alguna manera eso le da mayor poder de compra a este otro país, ¿no es cierto?, y a nosotros nos llega un mayor flujo de divisas. Entonces, fíjense lo que va a pasar ahora cuando aplicamos política económica. Cuando uno veía la ISLM, por ejemplo, y hacíamos en el país local, aplicamos una política fiscal expansiva, por ejemplo, con un aumento de gasto público. Si el aumento de gasto público se produce domésticamente, eso me genera una inyección de presión en la demanda agregada. Por lo tanto, la IS, ¿no es cierto?, se traslada en el monto en que aumentó el gasto público. Eso es lo que normalmente pasa, ¿sí? En una economía cerrada, ese aumento en el gasto público se incrementa en el porcentaje del multiplicador del gasto, multiplicador del gasto keynesiano. Eso lo tienen que haber visto, ¿no es cierto?, en marzo. ¿Qué es lo que va a ocurrir domésticamente? Algo parecido. Esta cantidad de gasto completa no crece, ¿no es cierto?, porque no hay, en este momento no hay más dinero disponible en la economía para absorber el aumento en el gasto. Por lo tanto, se produce, ¿no es cierto?, un cambio en la tasa de interés, una presión de mayor demanda por dinero respecto de la oferta que hay, y eso hace que la tasa de interés doméstica, que acá le pusimos R, perdón, suba. Si todo lo demás está constante y la tasa doméstica se vuelve mayor que la tasa de interés internacional, yo genero un spread de tasas de intereses que mueven los flujos desde una economía a otra. Entonces, si domésticamente la tasa de interés es más alta, yo atraigo el ingreso de capitales desde otra economía. Entonces, llegan a mi economía más dólares, por ejemplo. Si llegan a mi economía más dólares, el tipo de cambio, con todo lo demás constante, en términos nominales baja. Si el tipo de cambio nominal baja, ¿qué pasa con el sector externo? Las exportaciones bajan y las importaciones suben. Por lo tanto, dentro del componente del gasto, que tenemos I es igual a consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones netas,
el componente exportación se deteriora. Y eso venía inyectado por un aumento en el gasto público. Entonces resulta que producto de que el tipo de cambio es flexible y nadie lo interviene, y cae por el mayor ingreso de dinero desde afuera a esta economía, lo que termina pasando es que esta expansión de la IS, si es que nadie la detiene y este movimiento, termina teniendo la misma fuerza que que ese es un supuesto que habría que medirlo, me puede compensar el movimiento hasta volver al mismo nivel que yo tenía antes. Y lo que pasó acá es que no hubo un cambio de oferta de dinero, ni domésticamente ni de afuera, por lo tanto la LM permanece absolutamente recta, pero la IS presenta un cambio, ¿no es cierto?, de comportamiento debido a que el tipo de cambio nominal cae. La IS presenta un aumento, ¿no es cierto?, en la compra. Por lo tanto, lo que se produce es que la IS externa aumenta su capacidad de venta y el tipo de cambio muestra con ello un deterioro. Esto es lo que empieza a pasar cuando uno abre la economía y deja que otras variables y otras monedas y otros elementos se sumen en el análisis de la cadena de eventos que equilibra varios mercados. El tipo de cambio agarra un protagonismo que es súper relevante y que ahora el efecto desplazamiento, el crowding out que ustedes conocían de macroeconomía y que se explicaba por la presión de la tasa de interés que ajustaba la inversión, ahora no se produce por el aumento de la tasa de interés que ajusta la inversión, que posiblemente algo de eso también pasa, sino que la fortaleza del ajuste viene explicado por un cambio en un precio de una variable nominal, que en este caso es el tipo de cambio. Entonces, en economías que son muy abiertas y que tienen mucho impacto en el sector externo, el tipo de cambio puede desarticular completamente el ajuste económico. En economías, por ejemplo, como Estados Unidos, donde en Estados Unidos el sector externo representa como el 12% nomás del PIB, y ellos tienen una elasticidad de importación que tiene, yo diría que es como un 0,7, tiene cierto impacto en el volumen de las importaciones, pero en términos de compensación de tamaño de movimiento, el sector externo les pega menos. En cambio nosotros, que explicamos el 30% de nuestro equilibrio económico a través del sector externo, se nos produce un deterioro o un cambio significativo en el tipo de cambio y eso descompensa fuertemente el sector externo, compensando efectos de otra índole. Aquí donde agarra mucho sentido, por ejemplo, que aquellos gobiernos de carácter intervencionista que en el fondo inyectan recursos a la economía a través del gasto público, ¿cierto?, no tengan la precaución de decir que este cambio en el gasto público genera movimientos del sector externo. Si quedan tremendamente expuestos a eso, ahí se produce, por ejemplo, de repente situaciones que ya la hemos conversado, estos twin deficits, que son súper difíciles de mantener dentro de la economía si es que yo no genero recursos para financiarlo, porque si no lo único que hago es salir a buscar recursos afuera que me distorsiona aún más el sector externo, con un déficit mucho más grande desde el punto de vista del ámbito financiero. Entonces, de nuevo, este es un modelo con base lógica muy parecido al ISLM. El gran invitado del capítulo tiene que ver con el sector externo porque ahora hay un segundo diagrama que me representa movimientos de compra y venta de otra economía explicados con un tipo de cambio. Y acá en los ejes, si bien yo mido producto abajo, aquí estoy midiendo tipo de cambio nominal, precio relativo, y allá estoy midiendo ¿no es cierto?, tasa de interés. Por lo tanto, sigue la lógica variable nominal, variable real, ¿ya? En las economías, mover las variables reales siempre es más lento. Por lo tanto, generalmente es muy esperable que el ajuste se dé por variables nominales. Se mueven mucho más rápido y hay algunos mercados que son mucho más sensibles al cambio de esas variables. ¿Se entiende la dinámica? Entonces, con tipo de cambio flexible, si se produce una política fiscal expansiva,
internamente hay un traslado, ¿no es cierto?, de la curva IS a través del monto de gasto público en el monto en que aumentó G, ¿ya? A la tasa de interés de equilibrio actual no se puede sostener ese aumento de gasto porque no hay más recursos disponibles, recursos monetarios disponibles dentro de la economía. La presión por la demanda de dinero hace que suba la tasa de interés, y cuando sube la tasa de interés genera un spread de tasa de interés local respecto a la internacional que hace que se inyecte una cantidad de capitales desde afuera que me produce un aumento de oferta de la divisa, y ese aumento de oferta de la divisa hace que el tipo de cambio, ¿cierto?, baje o que la moneda se aprecie. Cuando eso pasa, el sector externo, ¿cómo recibe esa apreciación del tipo de cambio? Deteriorando las exportaciones y volviendo más atractivas las importaciones. Ambos movimientos deterioran la posición de comercio internacional, ¿ya?, la cuenta corriente. Por lo tanto, si la cuenta corriente se deteriora, lo que empieza a pasar es que se mueve la función de gasto del país extranjero, y con ese deterioro en cuenta corriente, mi IS, ¿no es cierto?, se vuelve a desplazar, si es que la magnitud es del mismo monto, de la misma cantidad, ¿no es cierto?, hasta la posición original, y puedo llegar incluso a una situación en donde los precios absolutamente no cambian en nada. De hecho, si hay perfecta flexibilidad del tipo cambio y del flujo de capitales, uno debería llegar a una situación de movimiento hasta que el precio se vea absolutamente igual. O sea, el tipo cambio baja a tal nivel que deteriora la balanza comercial en exacta magnitud el incremento del aumento del gasto, y la tasa de interés se vuelve a compensar otra vez por un deterioro del sector externo. ¿Se explica? Acá hay una razón súper lógica, por ejemplo, cuando se aplican políticas que son súper miopes, ¿ya? Las economías latinoamericanas y el Caribe, las LAC, en el fondo, tienen este gran problema. Tratamos a veces de imitar modelos europeos, tipo francés, europeo, ¿cómo se llama?, español, de los países nórdicos, donde tienen estados subsidiarios que resuelven un montón de gastos de la economía, y donde en el fondo las articulaciones de los gastos aplican a dar cierto sostén básico al funcionamiento económico. El grave problema de eso es que las economías LAC, las latinoamericanas y el Caribe, son mucho más pobres y son menos productivas. Entonces, si nosotros explicamos gasto a través del gasto público, el problema al que nos vemos enfrentados es que, como vivimos una parte sustantiva del comercio internacional, nos comemos cualquier efecto del gasto, que además es gasto que no produce inversión y no produce resultados productivos porque es gasto básico. Hay ciertos volúmenes de gasto público que no generan crecimiento en la economía. O sea, pagar por tener salud básica no resuelve un problema económico. Pagar por tener un cierto nivel de calidad de educación básico y mínimo no resuelve ningún tipo de problema económico. O sea, lo vemos en la práctica, ¿ya? Las cosas que llegan a generar incentivos de otra índole es cuando se levantan proyectos que incentivan la inversión, que atraen capitales, que hacen más eficiente el proceso de desarrollo de negocios y hacen más eficiente la institucionalidad y la capacidad del gobierno para articular los eslabones necesarios para desarrollar cosas. Si eso no está hecho, todo lo demás aporta bien poquito, ¿ya? Para que vayan entendiendo un poco la lógica de este modelo. Eso pasa con la política fiscal expansiva con tipo de cambio flexible. Ahora fíjense lo siguiente, voy a cambiar de política.